Joe Dispenza, deja de ser tú. La mente crea la realidad. En la voz de Araceli Jueves, hacker mental, facilitadora. Primera parte. La ciencia de tu ser. Tu yo cuántico. En el pasado, los físicos dividieron el mundo en materia y pensamiento, y más tarde en materia y energía. Cada uno de estos pares se consideraba totalmente distinto el uno del otro, pero no lo son. Esta dualidad mente-materia conformó nuestra visión del mundo, según la cual la realidad estaba básicamente predeterminada y podíamos hacer muy poco para cambiar las cosas con nuestras acciones, y menos aún con nuestros pensamientos. Pero hoy día consideramos que formamos parte de un inmenso campo invisible de energía que contiene todas las realidades posibles y que responde a nuestros pensamientos y sentimientos. Al igual que los científicos están estudiando la relación entre pensamiento y materia, nosotros estamos deseosos de hacer lo mismo en nuestra vida. Por eso nos preguntamos, ¿puedo crear con mi mente mi propia realidad? De ser así, es una realidad que puedo aprender y usar para convertirme en quien quiero ser y crear la vida que yo quiero vivir. Afrontémoslo. Ninguno de nosotros es perfecto, tanto si queremos cambiar o no en el sentido físico, emocional o espiritual. Todos abrigamos el mismo deseo. Queremos vivir como una versión idealizada de quien pensamos y creemos poder ser. Cuando plantados frente al espejo, contemplamos nuestros michelines, no solo vemos reflejados en él esta versión nuestra algo regordeta, sino que también vemos, dependiendo del humor con que nos hayamos levantado ese día, una versión de nosotros en mejor forma física u otra más obesa y maciza. ¿Cuál de nuestras imágenes es la real? Cuando acostados en la cama repasamos por la noche los acontecimientos del día y nuestros esfuerzos para ser más tolerantes y menos reactivos, no estamos viendo tan solo el padre o la madre que le ha gritado a su hijo por no hacer sin rechistar y deprisa lo que le pedía. Nos vemos como una persona angelical a la que le han agotado la paciencia o como un ogro horrendo que destruye la autoestima de un niño. ¿Cuál de esas imágenes es la real? La respuesta es, ambas las son. Y no solo lo son estos dos extremos, sino también un espectro infinito de imágenes que abarca desde las positivas hasta las negativas. ¿Cómo puede ser? Para que entiendas mejor por qué ninguna de estas versiones tuyas es más o menos real que las otras, tendré que destruir la idea más común de la naturaleza de la realidad y reemplazarla por otra. Si bien parece una tarea hercúlea y en ciertos sentidos lo es, también sé que este libro seguramente te ha atraído porque no has conseguido hacer ningún cambio físico, emocional o espiritual en tu vida que haya sido duradero. No has logrado ser la persona que deseabas y tu fracaso tiene más que ver con tus ideas de por qué tu vida es como es que con cualquier otra cosa. Por ejemplo, la falta de voluntad, de tiempo, de valor o imaginación. Para poder cambiar, debes modificar la imaginación que tienes de ti y del mundo, para abrirte a nuevos conocimientos y experiencias. Esto es lo que la lectura de este libro hará por ti. Tus fallos del pasado vienen de un error
y no te has comprometido a vivir asumiendo la verdad de que tus pensamientos tienen consecuencias importantes que crean tu propia realidad. Todos podemos crear nuestro propio destino. Todos cosechamos los beneficios de nuestros esfuerzos constructivos. No tenemos por qué conformarnos con nuestra realidad actual. Podemos crear otra nueva cuando queramos. Todos tenemos esta capacidad porque para bien o para mal, nuestros pensamientos influyen en nuestra vida. Estoy seguro de que ya lo habías oído antes, pero me pregunto si la mayoría de nosotros hacemos esta afirmación, ya que si aceptáramos realmente lo que pensamos, crea unos efectos tangibles en nuestra vida. No permitiríamos que nos viniera a la cabeza ningún pensamiento negativo y nos fijaríamos en aquello que queremos, en lugar de estar siempre obsesionados con nuestros problemas. Piensa en ello. Si supieras que este principio es cierto, ¿acaso dejarías pasar un solo día sin crear el destino que deseas? Para cambiar tu vida, cambia tus ideas sobre la naturaleza de la realidad. Espero este libro cambie tu idea de cómo funciona el mundo, te convenza de que eres más poderoso de lo que crees y te inspire a demostrar que lo que piensas y crees ejerce un profundo efecto en el mundo que te rodea. Hasta que no veas tu realidad actual de otro modo, cualquier cambio que hagas en tu vida será superficial y efímero. Si deseas obtener los resultados deseados de forma duradera, debes cambiar tu idea de por qué ocurren las cosas. Para lograrlo tendrás que abrirte a una nueva interpretación de lo que es real y cierto. Para ayudarte a adquirir esta mentalidad nueva y empezar a crear la vida que deseas, hablaré un poco de cosmología, el estudio de la estructura y la dinámica del universo. Pero no te asustes, echaremos una ojeada al tema de la naturaleza de la realidad y cómo algunas de las ideas que teníamos sobre ellas han ido evolucionando hasta llegar a la que es nuestra visión actual. Es necesario para que pueda explicarte con brevedad y claridad cómo es posible que tus pensamientos moldeen tu destino. Este capítulo pondrá a prueba tu deseo de abandonar las ideas que te han ido inculcando durante años de manera consciente o inconsciente. En cuanto adquieras una nueva idea de las fuerzas y los elementos básicos de los que se compone la realidad, la antigua idea de que en este mundo, lo lineal y lo metódico es la norma y no tendrá cabida en ti. Prepárate para cambiar algunas ideas que abrigas. Cuando empieces a aceptar esta nueva visión del mundo, cambiará incluso tu condición de ser humano. Espero que no sigas siendo la misma persona que eras al comenzar este libro. Es evidente que te estoy planteando un reto, pero quiero que sepas que te entiendo perfectamente. Yo también tuve que desprenderme de lo que creía que era cierto y lanzarme a lo desconocido. Para que te resulte más fácil cambiar tu idea de la naturaleza de las cosas, veamos cómo la antigua creencia de que mente y materia no son lo mismo ha condicionado nuestra visión del mundo. ¿Siempre es materia y nunca mente? ¿Siempre es mente y nunca materia? Conectar el mundo físico exterior de lo observable con el mundo mental interior de los pensamientos siempre ha sido un gran reto para científicos y filósofos. Muchos seguimos creyendo incluso hoy día que la mente tiene efectos muy pequeños o imperceptibles en el mundo de la materia, aunque
coincidamos seguramente en que el mundo de la materia crea consecuencias que nos afectan mentalmente, dudamos de que la mente pueda producir cualquier cambio físico que afecte los aspectos sólidos de nuestra vida. Mente y materia parecen dos cosas distintas, es decir, a no ser que cambiemos nuestra comprensión de cómo lo físico y lo sólido coexisten. Este cambio ya se ha producido y para ver de dónde surgió, no es necesario retroceder demasiado en el tiempo. Desde la época que los historiadores consideran como los tiempos modernos, la humanidad ha creído que la naturaleza del universo era ordenada y por lo tanto previsible y explicable. Veamos, por ejemplo, a René Descartes, un matemático y filósofo del siglo XVII que creó muchos conceptos que en la actualidad siguen siendo muy importantes para las matemáticas y otros campos. Al menos eso creo. ¿Te suena de algo? Pienso, luego existió. Pero, sin embargo, lanzó una teoría que nos ha hecho en realidad más mal que bien. Descartes fue defensor del modelo mecanicista del universo. La idea de que el universo está regido por leyes previsibles en lo que respecta al pensamiento humano, Descartes se enfrentó con un auténtico reto. La mente humana poseía demasiadas variables como para encajar en alguna ley física. Al no poder unir su conocimiento del mundo físico con el de la mente, aunque tuviera que tener ambos en cuenta, Descartes recurrió a un ingenioso juego mental, un juego de palabras. Dijo que, como la mente no estaba sujeta a las leyes del mundo físico objetivo, estaba fuera del alcance de la investigación científica. El estudio de la materia era competencia de la ciencia y la materia, y no la mente. En cambio, la mente, al ser el instrumento de Dios, era a la religión a la que le competía estudiarla, la mente y no la materia. Descartes inició un sistema de creencias que imponía una dualidad entre los conceptos de mente y materia. Durante siglos esta división se consideró un conocimiento aceptado de la naturaleza de la realidad. Los experimentos y las teorías de Isaac Newton ayudaron a perpetuar las ideas cartesianas. El matemático y científico inglés no solo consolidó el concepto del universo como una máquina, sino que creó una serie de leyes que afirmaban que los seres humanos podíamos determinar, calcular y predecir con precisión las formas ordenadas con las que el mundo físico funcionaba. Según el mundo físico newtoniano clásico, todo se consideraba sólido. Por ejemplo, la energía se interpretaba como una fuerza que movía los objetos o cambiaba el estado físico de la materia. Pero como verás, la energía es mucho más que una fuerza exterior ejercida sobre la materia. La energía es el entramado mismo de lo material y responde a la mente. Por extensión, la labor científica de Descartes y Newton estableció un modo de pensar según el cual la realidad estaba gobernada por principios mecanicistas. La humanidad apenas podía influir en los resultados. Toda la realidad estaba predeterminada. Dada esta visión, es extraño que los seres humanos empezaran a dudar sobre la idea de que sus acciones importaran y ni se plantearan que sus pensamientos fueran importantes o que el libre albedrío desempeñara un papel en el universo. ¿Acaso muchos de nosotros no seguimos suponiendo de manera consciente o inconsciente que los seres humanos somos a medida poco más que víctimas? Como estas apreciadas ideas de Descartes y Newton prevalecieron durante siglos, fue necesario un pensamiento revolucionario para contrarrestarlas. Einstein no solo se agitaba las aguas, sino también
el universo. Cerca de 200 años después de Newton, Albert Einstein creó su famosa ecuación E es igual a mc al cuadrado, que evidenció que la energía y la materia están tan inextricablemente ligadas que son lo mismo. Su labor científica demostró que la materia y la energía son totalmente intercambiables. Esta teoría contradecía el pensamiento de Newton y Descartes y marcaba el comienzo de una nueva comprensión del funcionamiento del universo. Einstein no destruyó nuestra antigua idea de la naturaleza de la realidad, pero socavó sus fundamentos, con lo que algunas de las estrechas y rígidas formas de pensar acabaron demostrándose. Sus teorías desencadenaron una investigación sobre la extraña conducta de la luz. Los científicos observaron que la luz algunas veces se comportaba como una onda, cuando, por ejemplo, doblaba una esquina, y otras como una partícula. ¿Cómo era posible que la luz fuera onda y partícula a la vez? Según la visión de Descartes y de Newton, esto era posible. Un fenómeno tenía que ser una cosa o la otra. Se hizo patente rápidamente que el modelo dualista cartesiano newtoniano era imperfecto a nivel básico. El subatómico se refiere a las partes, electrones, protones, neutrones, etcétera, de los átomos, los elementos básicos que integran la materia. Los componentes esenciales de nuestro llamado mundo físico son tanto ondas, energía, como partículas, materia física. Dependiendo de la mente del observador, profundizaré en este tema más adelante. Para entender cómo funciona el mundo, tenemos que analizar sus componentes más diminutos. El nuevo campo científico llamado física cuántica surgió de estos experimentos en particular. La Tierra nos sostiene, no es tan sólida. Este cambio alteró por completo la imagen del mundo donde creíamos vivir y nos llevó a la proverbial situación de descubrirnos colgando del vacío, cuando creíamos estar con los pies bien planteados en la tierra. ¿Cómo ocurrió? Acuérdate de los antiguos modelos del átomo fabricados con palillos y bolitas de poliestireno. Antes de la aparición de la física cuántica, se creía que el átomo, que se componía de un núcleo relativamente sólido, formado por objetos menos sólidos situados alrededor de él. Como los científicos pensaban que podrían medir, calcular la masa y contar las partículas subatómicas de un átomo como un instrumento lo bastante potente, el átomo les parecía tan sólido como vacas pastando. Creían que los átomos estaban hechos de materia sólida, pero el modelo cuántico reveló que no era así. Los átomos se componen principalmente de espacio vacío, son energía. Piensa en lo siguiente: en tu vida, todo lo físico no se compone de materia, sino de campos energéticos o de patrones de frecuencia de información. La materia es nada, energía, que algo, partículas. El verdadero átomo cuántico. Y viene una figura en donde aparece, puedes verlo en la página 37 de este libro. Si quieres obtener este libro gratis, contáctame y te lo puedo mandar a tu WhatsApp. Otro enigma: las partículas subatómicas y los objetos de mayor tamaño no están sujetos a las mismas leyes. Pero esto solo no basta para explicar la naturaleza de la realidad. Einstein y otros científicos tenían otro enigma que resolver. La materia no parecía comportarse siempre de la misma forma.
cuando los científicos empezaron a observar y medir el diminuto mundo del átomo, descubrieron que a nivel subatómico los elementos básicos del átomo, a diferencia de los objetos de mayor tamaño, no se regían por las leyes de la física clásica. Los hechos relacionados con el comportamiento de los objetos de mayor tamaño eran previsibles, reproductibles y constantes. Cuando aquella manzana legendaria cayó del árbol y se dirigió hacia el centro de la Tierra hasta chocar contra la cabeza de Newton, su masa se fue acelerando con una fuerza constante, pero los electrones, como partículas, se comportaban de manera imprevisible e inusual cuando interactuaban con el núcleo del átomo y se dirigían a su centro. Ganaban y perdían energía, aparecían y desaparecían y surgían por todas partes sin respetar los límites del tiempo y el espacio. ¿Acaso el mundo de lo pequeño se regía por unas leyes muy distintas a las del mundo de lo grande? Si las partículas subatómicas como los electrones eran el componente básico de todo lo existente en la naturaleza, ¿cómo era posible que estuvieran sujetas a unas leyes distintas a las de las cosas que creaban? De la materia a la energía. Las partículas son el no va más en el arte de esfumarse. De la materia a la energía, las partículas son el no va más en el arte de esfumarse. Los científicos pueden medir a nivel de los electrones características que dependen de la energía, como las longitudes de onda, el potencial eléctrico y otras, pero estas partículas tienen una masa tan infinitesimalmente pequeña y una existencia tan efímera que son casi inexistentes. Por eso el mundo subatómico es único. Posee tanto cualidades físicas como cualidades energéticas. De hecho, la materia a nivel subatómico existe como un fenómeno momentáneo. Es tan fugaz que está constantemente apareciendo y desapareciendo. Aparece en las 3 dimensiones y desaparece en la nada. En el campo cuántico, en el sin espacio y sin tiempo, transformándose de partículas materia en onda, energía y viceversa. Pero, ¿a dónde va cuando se esfuma? Colapso de la función de onda. El electrón podría estar en cualquier parte. El electrón aparece como partícula. Y aquí vienen en la página 39 las figuras que tú puedes consultar. La figura 1D. El electrón existe como una onda de probabilidad en un instante y al siguiente aparece como partícula sólida. Después desaparece en la nada y reaparece en otro lugar. La creación de la realidad. La energía responde a la atención. Volvamos al modelo de la vieja escuela de la estructura del átomo fabricado con palillos y bolitas de poliestireno. En aquel tiempo se creía que los electrones orbitaban alrededor del núcleo como los planetas orbitaban alrededor del Sol. Pero si fuera así, podríamos señalar dónde se encuentran, ¿verdad? La respuesta es sí, por decirlo de alguna manera, pero no por la razón que se creía. Lo que los físicos cuánticos descubrieron es que la persona que está observando o midiendo las infinitesimales partículas del átomo afecta la conducta de la energía y la materia. Los experimentos cuánticos demostraron que los electrones existen como una infinidad de posibilidades o de probabilidades en un campo invisible de energía, pero solo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón. Es cuando aparece ese electrón. En suma, una partícula no puede manifestarse en la realidad, es decir, en el espacio-tiempo tal como nosotros lo conocemos, hasta que es observada. La física cuántica llama a este fenómeno colapso de la fusión
de la función de onda o efecto observador. Ahora sabemos que en el momento en que el observador busca un electrón, hay un punto concreto en el tiempo y el espacio en el que todas las posibilidades del electrón se colapsan en un suceso físico. Con este descubrimiento, mente y materia ya no pueden seguir considerándose dos cosas distintas. Están intrínsecamente ligadas, porque la mente subjetiva ejerce cambios perceptibles en el mundo físico objetivo. ¿Empiezas a entender por qué este capítulo se llama Tu yo cuántico? A nivel subatómico, la energía responde a tu atención y se convierte en materia. ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a dirigir el efecto observador y a colapsar infinitas ondas de probabilidad en la realidad que eliges? ¿Sería un mejor observador que la vida que deseas vivir? Al observador le están esperando una infinidad de posibles realidades. Piensa en lo siguiente. Todo cuanto existe en el universo físico está hecho de partículas subatómicas como los electrones. Por naturaleza, estas partículas, cuando existen como puro potencial, están en estado de onda mientras no son observadas. Potencialmente son todo y nada hasta que las observan. Existen por todas partes y en ningún lugar hasta que son observadas. Por lo tanto, todo lo que existe en nuestra realidad física